Ya. Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo en una tercera charla, en este caso del diamante de Gold Pastel. Hablaremos en este caso, gracias a Anastasio, nos estuvo comentando que podíamos hacer una pequeña presentación y para ubicar un poco el pastel y luego ya entrar en temas de selección, en temas de, digamos, genética o en temas de cómo deberíamos de hacer para criar pastel, ¿no? En este caso, pues tenemos la ayuda y colaboración de Adrián, de Miguel, Jorge, Miguel Sanfélix, Guillermo y Anastasio. Grandes criadores del pastel y además de eso, grandes figuras dentro del diamante de Gold, ¿no? Entonces, pues vamos a intentar en una horita o así hablar y explicar todo lo que tenga que ver con el diamante de Gold pastel. Vamos a empezar con la presentación. Bien, en este caso, como sabéis, gracias al Club del Diamante de Gold España, podremos ver un poco, en este caso, el diamante de Gold pastel. Ya el anterior encuentro vimos los pechos y el anterior encuentro vimos los clásicos. Bueno, en este caso, gracias al diamante de Gold. Vale. Como hemos dicho, Anastasio, pues a intentar ubicar un poco a todos, pues vamos a hacer una pequeña presentación, ¿no? Lo primero de todo, cómo afecta al pigmento, es decir, al color del pájaro en general, porque claro, nosotros en los exóticos, excepto en la Isabelita y en el diamante de Gold y en el diamante mandarín, pues solamente tenemos mutaciones que afectan al color de la pluma, ¿no? No hemos seleccionado, ni siquiera hemos prestado atención a mutaciones que alterarían la estructura, las plumas en general, como pueden ser los rizados o los moñudos. Esto no ha surgido en el diamante de Gold todavía, ¿no? Entonces, la afectación pigmentaria, que sería cómo modifica los pigmentos del pastel, pues podemos decir, tal y como aparecen en su estándar, que la mutación actúa en la melanina diluyéndola y no reduciéndola. La reducción se aplicaría solamente al filo de cada una de las plumas. En este caso hay una dilución, es decir, a toda la eumelanina de la pluma se ve afectada. Es decir, un tono azulado se vería de un azul oscuro, se vería de un tono azul claro. Y un tono grisáceo o negro se vería de un tono mucho más diluido, que puede ser desde un gris claro a un blanco directamente, ¿no? En cuanto a la feomelanina y a los carotenos, es decir, la feomelanina, que es el pigmento que aparece alrededor de la pluma, de un color marrón rojizo, que es el que podríamos ver en el borde de las plumas de las alas en los primeros Gold de primer año, pues no se ve afectada en un primer momento, ¿no? Igual que el pecho es feomelanina, pues tampoco se ve afectada. Al igual que los carotenos, como es el color rojo de la máscara, como es el blanco o el amarillo del vientre, tampoco se verá afectado. Sí se verá su tonalidad alterada, pero porque influirá en base a la afectación que tenga en la eumelanina, pero el caroteno no cambia, no se altera. Al ser una mutación codominante, bueno, pues tendremos ejemplares simple y doble. Los simples siempre serán machos, esto ya lo veremos con Anastasio en la parte de genética, y estos simples pues tendrán una afectación aproximadamente de un 50%, es decir, quitaríamos un 50% de la eumelanina. En el caso de los dobles casi eliminaríamos o inhibiríamos casi totalmente la eumelanina. Lo ideal es que no se inhiba completamente, pero sí que se altere o se inhiba prácticamente toda, ¿no? De ahí que pasemos de ver un color verde predominante a un color más bien amarillo. ¿Por qué? Porque eliminamos el azul, ¿no? Ahora, Guillermo. Sí, pues bueno, pues prácticamente como tú has dicho, la diferencia en esta mutación es la eumelanina, que va pasando de un 50% en el primer factor a un 100% en el segundo factor. Aquí vemos los ejemplos en los dibujos, cómo va perdiendo en el clásico, se ve todavía restos de azul, y en el primer factor se va diluyendo la pluma y va perdiendo esa eumelanina y se va reduciendo en un 50%. Ya en el segundo factor pierde prácticamente toda, o se pretende que pierda toda esa eumelanina y quede prácticamente nazca el hipocromo feo.
Pues bueno, pues destacará mejor en este caso el tema de las cabezas y que se queda en ese color gris más diluido según el grado de dilución del ejemplar. Aquí también podemos ver el ejemplo de esa reducción en las máscaras. Podemos ver cómo los lipocromos de las máscaras se ven más luminosos y más brillantes debido a la pérdida de esa eumelanina y hace perder también, como nos damos cuenta, los ribetes. El collar también desaparece un poquito ese color de ese efecto Tyndall que hace sobre el collar y se ve más diluido que en los clásicos. Los picos en este tipo de mutación no quedan alterados, o sea que se quedan como los clásicos, no hay ninguna modificación. Bueno, pues esto intento explicarlo yo. La transmisión hereditaria, los pasteles, como se heredan, como bien han dicho los compañeros, es una transmisión codominante. Entonces ya desde los portadores ya se ve una penetrancia intermedia de la mutación. Y entonces, pues siempre se le ha llamado el tema de un factor o dos factores. Un factor sería, entre comillas, el portador y los dos factores serían ya el pastel. Entonces, pues metiendo un macho pastel puro, dos factores con una hembra pura, pues tendremos el 100% pasteles. Y si lo metemos con una clásica, que sería la no pastel, pues saldrían de los machos en pastel un solo factor, que sería el portador, y el 50% restante, las hembras, saldrían todas pasteles puras. En el caso de tener un portador, un pastel, si le ponemos una hembra pastel, tendríamos la mitad de los machos saldrían de un factor y la otra mitad de los machos saldrían puros de dos factores, y en el caso de las hembras pues tendríamos la mitad de las hembras pasteles y la otra mitad de las hembras clásicas. Si a ese pastel, un factor, le ponemos una clásica, pues tendríamos la mitad de los machos igual que el padre, de un factor, y la otra de los machos clásicos, y en el caso de las hembras tendríamos la mitad pasteles y la mitad clásica. Otra posible cruzamiento sería un macho clásico con una hembra pastel, y en este caso tendríamos los machos todos pastel un factor y las hembras todas clásicas. Y si a ese clásico le metemos una clásica, pues evidentemente son todos clásicos, machos y hembras. ¿De acuerdo? No sé, Roberto, si quiere... Sí, nada, decir que los machos siempre, si hay un pastel un factor, es macho, no hay ninguna duda, porque no habrá hembra pastel un factor. Y no sé, si alguno queréis comentar alguna cosa, gracias a esta mutación podemos sexar los cruzamientos fácilmente, ¿no? Por ejemplo, tendríamos aquí un cruzamiento sexable y aquí también tendríamos un cruzamiento sexable, ¿vale? Y poco más que decir sobre la transmisión hereditaria. Es muy curiosa, es única en todas las especies que yo conozco. Yo no conozco ninguna otra especie que tenga una transmisión hereditaria codominante y ligada al sexo. Es como si es similar al jaspe, pero ligado al sexo. Eso hace o implica que solo los machos sean simple dilución o un factor, ¿no? Es una mutación muy interesante que no se ha dado en ninguna otra especie o que no hemos sabido identificar en ninguna otra especie, que podría ser un ala gris que vea, porque ahora se está, digamos, hay ciertas teorías que hablan de que ala gris es una transmisión similar a esta, ¿no? A la del pastel del Gould. Pues
no hemos logrado identificarla con total claridad en ninguna otra especie, nada más que en el Gould. Y eso pues es un punto muy a favor o de mucho interés, ¿no? Por parte de esta, desde luego. Y no sé, luego querías comentar tú una cosa, Anastasio, sobre la nomenclatura, ¿no? Siempre hablamos de pastel un factor y pastel dos factores. Hombre, el tema, yo creo que el poner uno o dos factores siempre ha ayudado a que la gente entienda cómo se comprenda mejor el hecho de nombrar a los portadores y a los puros. Realmente la mutación es mutación pastel. En el caso de las hembras son pasteles o clásicas, no hay término medio. En el caso de los machos, al ser una mutación ligada al sexo, pues tenemos el factor intermedio que hemos estado hablando. Yo el nombrar a una hembra doble factor me parece un poco chirriante, porque una hembra no es doble factor. Una hembra, la hembra solamente hace falta un factor para que sea pura. Entonces lleva un poco a confusión. Lo de uno o dos factores significa que tiene los dos genes en el par de cromosomas, los dos son pasteles y por eso se llama doble factor. En el caso de la hembra solamente tiene un gen, con lo cual el otro lo tiene atrofiado y no es efectivo, entonces pues con un solo gen ya es pastel pura. Por eso digo que llamarla doble factor a una hembra es Siempre me lo dijo cuando estaba de aspirante hace ya no muchos años, pero sí algunos años. Siempre me lo dijo Eladio, para él le chirriaba muchísimo, porque claro, realmente el pastel dos factores es el sujeto puro, ¿no? Igual que el jaspe doble dilución es el sujeto puro. El jaspe simple dilución es un portador, ¿vale? Lo que pasa es que al ser dominante se expresa en primera generación. Siempre, Roberto, en las reuniones de la OMJ siempre con lo que tú comentabas, con Eladio le hemos hablado mucho y aparte que crea mucha confusión en los criadores, porque siempre se ha dicho simple factor y simple dilución. Es que ya le creas al criador, le vas creando. Y siempre se dijo que era el portador de pastel y hembra pasteles, pero se ha comentado muchas veces, pero no quieren cambiarlo. Es un tema que es complicado porque chirría, ya hace que sea más difícil, más complicado de explicar. Bueno, ahora que me acabo de acordar, Anastasio, tú que lo has comentado, pues tengo una especie de plantilla que la utilizo siempre y es para explicar un poco por qué el macho solamente, o sea, las hembras no las hay de simple factor, ¿vale? Vamos a ser lo más breve posible. Imaginaos que el gen está aquí, ¿no? El gen está... esto es un cromosoma, ¿no? Dime. Explícalo tú si quieres. No, explícalo tú, Anastasio, sí. No, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Sí, la verdad que la genética es una maravilla, muy engorrosa así a priori, pero luego si entramos un poco en detalle es sencilla y es fácil de explicar. Lo único que hay que ver de dónde partimos. Y partimos de un par de cromosomas, que es donde pone cromosoma homólogo, hay una pareja. Uno viene del padre y otro viene de la madre. En el caso de el pastel, en este caso, pues bueno, ahí el gen, que es la barrita roja esta, pues el gen que viene del padre es pastel y el gen que viene de la madre es pastel también, con lo cual estamos hablando de un ejemplar homocigótico, un ejemplar puro. O sea, estaríamos hablando de un macho puro. En este caso, la mutación que estamos tratando es una mutación ligada al sexo. ¿Eso qué significa? Pues ahí entra un cromosoma, que es el cromosoma sexual, que es diferente. En todos los seres vivos hay un cromosoma que es el que marca el sexo. Y ese cromosoma muchas veces lleva implícita una información
que a nosotros nos interesa mucho, por ejemplo, en este caso, porque en ese cromosoma es donde va el gen que va a determinar si el pájaro es pastel o no es pastel. En el caso de las hembras, que ahí tenéis identificado una pareja de cromosomas sexuales, en el caso de las hembras, el cromosoma W está como atrofiado, ese cromosoma no lleva información. Y entonces la información de la que se basa la hembra para ser de un color u otro es solamente el de la izquierda, que es el cromosoma eficaz, por así decirlo. Y ahí es donde va la información genética del pastel. Si la hembra en ese lo tiene modificado a pastel, será pastel pura, porque el otro cromosoma está atrofiado y no cuenta. La información que vaya en la pata buena, por así decirlo, va a ser la que determine si la hembra es pastel o es clásica. Y en esto se basa toda la genética, en el par de cromosomas, uno que viene de la madre y otro que viene del padre. Todas las que hereden en el cromosoma sexual, todos los que hereden el cromosoma por parte de la madre, el cromosoma que está completo serán machos, y todos los que hereden el cromosoma de la madre que está incompleto, el que está atrofiado, serán hembras. Esto es lo más básico de la genética. Aquí es donde... Y luego hay muchas mutaciones que son las que llamamos autosómicas, que no dependen de este par de cromosomas donde está el sexual. Dependen de pares de cromosomas totalmente normales, y ahí hará falta que la hembra tenga las dos partes del cromosoma, de la pareja de cromosomas, las tenga las dos mutadas para que manifieste la mutación. Sería el caso de los azules, sería el caso del pecho blanco, sería el caso de otras mutaciones. Pero todas las que dependan de la pareja de cromosoma sexual, pues estarían pendientes de eso. Las hembras, en ese caso, serían siempre o puras o clásicas. O puras mutadas o clásicas. Entonces, para que sepamos un poco, mutación pastel, aquí hay un gen pastel, aquí hay otro gen pastel. Si hay dos genes pastel, es doble. Si hay un gen pastel, es simple. Si hay un gen pastel aquí, no puede haber otro en contraposición, no hay un hueco para él, que es lo que dice Anastasio. No hay espacio, no hay sitio donde ponerse. Y al no haber sitio donde ponerse, no puede haber otro que luche contra este gen pastel que puede haber aquí. Entonces, para que un pájaro se dé en simple dilución, o simple factor, o primer factor, un factor, ¿vale? Tendríamos que tener uno mutado y uno no mutado. Y la lucha entre estos dos, de codominancia, hará que encontremos un pájaro de simple dilución. Solo habrán doble cuando los dos sean mutados. O en el caso de la hembra, cuando uno de ellos sea mutado. Porque el otro no existe, no hay espacio para él. Por eso se llaman cromosomas sexuales, ¿no? Entonces, todas las mutaciones ligadas al sexo están ubicadas en esta zona de aquí. De las 40 parejas de cromosomas que hay, que aquí solamente vemos una, por la de las 40 o 39 o las que sean, depende de la especie, solamente aquí estarán ubicados los genes ligados al sexo. ¿Vale? Bueno, vamos a hablar de pasteles. Aquí ya yo por lo menos dejo mi parte porque yo crío pasteles, pero a mí me sale uno precioso, ni bonito, nada de lo que he visto por ahí, ni de lo que veo que tenéis vosotros. Entonces, pues aquí ya yo por lo menos me callo y os paso fotos, y vosotros, Adrián, Miguel, sobre todo Jorge, me vais comentando, ¿vale? A ver. Ok. Pastel simple. Adrián, anímate. Tú que eres un gran experto, según me han comentado, en pastel. ¿Qué me dirías? Vemos un simple factor en cabeza roja y a simple vista, pues, se le puede mejorar un poquito más los mantos y... Sí, habla de los defectos que le ve a los pájaros. Vale, pues entiendo. Yo a simple vista se le podría mejorar un poco más el manto. ¿El manto a qué parte del manto te refieres? Por ejemplo, la remera,
Esto de aquí, ¿no? La ala. Tanto contra más verde, pues sería mejor, digamos, que cuesta trabajo, pero es lo que hay que trabajar. Yo mejoraría, intentaría mejorar un poquito el pico. ¿Cómo lograrías tú tener un manto más oscuro? ¿Metiéndole clásico o metiéndole pastel? Yo metería clásico. Clásico, ¿no? Tú, para ti, los mejores pastel simple a ti te han salido de clásico. Yo es que en verdad, como siempre comenta Anastasio, yo no soy de simple, yo siempre voy al doble. Bien. Pero para sacar buenos simples tienes que trabajar con los clásicos. De acuerdo, de otra manera no sería... Te puedes saltar, pero no creo yo que sea el mejor método. Bien. Y este pájaro ya un poco más oxidado, ¿no? Sí, parece que está un poquito más oxidado. Yo lo veo un poquito mejor. Ahí en la foto tampoco se aprecia bien, porque está un poco de lado el pájaro. Parece que tiene las plumas un poquito abiertas y demás. Mira, este es muy bueno. Este yo no sé de quién será, pero es muy bueno. Este sigue siendo simple dilución. Claro. Correcto. Este es el típico pájaro, Miguel Sanfeli seguro que lo sabe mejor que yo, que se pone en los exámenes, porque claro, cuando tú combinas pastel simple dilución con pecho blanco, eliminas feomelanina y por tanto el pájaro no tiene la tonalidad que tendría en el clásico. Correcto. Simple dilución. ¿Veis? Cuando ya quitamos la feomelanina del pecho, la dilución inevitablemente es mayor. ¿Vale? Entonces no es lo mismo un simple dilución pecho clásico que un simple dilución pecho blanco. Incluso no es lo mismo un simple dilución pecho lila, ¿no, Guillermo? No, no es lo mismo tampoco. Un simple dilución. La verdad que yo no he visto muchos simple dilución pecho lila. No sé si Adri habrá sacado alguno. Yo no he sacado todavía ninguno. Pero... Los tengo en azul, los tengo en azules. Claro, yo en azules sí lo tengo, pero en pastel no lo tengo. En pastel simple. Yo sí los he sacado. Y el tono del manto sería más similar a un doble factor en pecho clásico, para que te hagas una idea. A un tono más verdoso, te refieres, ¿no? Sí, a un manto amarillo, pero tirando a verde. Ahí está, un amarillo oscuro. Es un amarillo oscuro. Es que sería una dilución intermedia entre el pecho blanco y el pecho malo. Desde luego es una combinación interesante, ¿eh? Yo no lo he visto nunca en concurso. Yo puedo tener fotos de eso, pero la calidad de la imagen puede ser porque son fotos antiguas. Pero yo tengo fotos de pájaros de pasteles simple pecho lila. Claro. Hay poco en los concursos, lo ves muy poco. Yo no recuerdo haber visto ninguno. O sea, que Miguel, no sé si ha visto alguno. Es interesante decir también que en este caso, en este ejemplar, el hecho de que marca más el hecho de ser simple factor es el collar. Además, Correcto, sí. Si fuese doble dilución, ese collar azul no se vería. Y normalmente la cabeza sería blanca completamente. Eso es por lo que nos guiamos la mayoría de los criadores, ¿no? Para saber si es simple o doble, porque este pájaro le pones la cabeza blanca y le quitas el collar y es un doble factor, porque en muchos casos el manto en el doble factor es prácticamente igual que él. Si es un doble factor muy oxidado, tendríamos un manto en un doble factor igual que este. Quitando las pintas esas que tienen las remeras, que eso es un pequeño defecto. Esas pintillas que hay por ahí, esas pintillas es un defecto. Entonces, lo que pasa, Anastasio, que muchas veces pueden llegarse ácaros, ¿eh? Las pintas esas. Date cuenta que en el pastel un ácaro de pluma enseguida te lo va a marcar. Bueno, pues no sé de qué dependerá, pero eso un juez te lo va a castigar seguro. Claro. Esa foto es foto de concurso, porque creo que el pájaro es mío, que estuvo en Almería, y es foto de concurso, lo mismo el pájaro allí se estropeó más y demás, pues, y tenga esas plumas así. El pájaro muy bueno. De eso tenía sentido. Claro que sí. De eso tenía sentido ese punto, pero no era gran cosa tampoco, ¿sabes? No, hombre, el pájaro tiene un color que a mí me sorprende, sobre todo en esta zona de aquí. O sea, al margen de estas pintas, ¿no? Que es muy común en los pasteles, que alguna pluma se quede lo que es la parte del raquis oxidado. Nunca había pensado, como has dicho tú, Miguel, que no había pensado nunca que podía ser ácaro. La verdad, puede ser perfectamente. No lo había pensado, planteado nunca.
Y a mí lo que más me sorprende es el color aquí, porque aquí tú puedes conseguir oxidación, pero conforme vas bajando, cada vez hay mayor dilución. No sé, Miguel, tú si me puedes corregir, Miguel Sanfeli. Sí, siempre, normalmente siempre los pasteles, ya sabes que la, la parte de la remera es una de las partes donde más, donde se encuentran más los defectos de los pasteles, sobre todo en los simples pecho blancos, en los dobles pecho blancos, siempre la remera es donde más se le nota la dilución. No la dilución, lo que estamos hablando, pueden ser ácaros ahí, es que también son... Yo cuando veo un manto uniforme como puede ser este, Sí, el planteamiento de la imagen me lo dice, que el manto es muy uniforme, me llama mucho la atención. Y sobre todo el collar turquesa que se ha quedado un tono que es básicamente aquí lo que vemos es la eumelanina. La eumelanina que gracias al efecto Tyndall, como dijo Guillermo, la de refracción óptica hace que salga un tono azul, pero esto sigue siendo eumelanina negra, ¿no? Entonces, mientras que sigamos apreciando eumelanina negra, quiere decir que estamos ante un simple dilución, ya sea pecho blanco o clásico. Aquí otro, Jorge, no sé qué puede decirnos de este pájaro. Se ve un pájaro muy bueno. Tampoco la foto no se ve el pájaro ahí lo que es la forma y eso, pero el pájaro se ve muy bien, de color, sobre todo la máscara que tiene. Es lo que es el una pecho. cosa que siempre he hablado yo mucho, sobre todo con Eladio, es que la máscara en lo que de cabeza negra de simple tienden todas a tener un tono azul. Sí. No es algo que se busque, no es algo grisáceo. No es algo que llame la atención, o sea, no es que llame la atención. Ya os digo que hay mutaciones o se está intentando fijar mutaciones en donde la cabeza sea azul. ¿Cómo se consigue? Bueno, pues haciendo una reducción, digamos, cuantitativa y equilibrada, que vaya uniforme por toda la cabeza, ¿no? Para que consigas tú el efecto, el mismo efecto que tienes en el collar. Y lo que se suele estandarizar o se suele llevar a concurso que más gana es tonalidades grises o grisáceas, no azules. Estos reflejos azules en la máscara suelen ser un poco castigados. Es que este pájaro tiene una máscara... yo pocos he visto así, ¿eh? Con esa máscara. Sí, ese pájaro es mío. Tiene Sí. lo que tiene. Una máscara impresionante. Cabeza pitufo. Cerca del collar sí que tiene reflejos azules. Sí, además la foto se aprecia perfectamente. Sí, pero por tiene un poquito ahí en el collar, una entrada tal, pero me refiero que tiene una oxidación de cabeza buenísima. Sí, además en vivo se ve, vamos, ese pájaro si lo vieron ellos, yo me imagino que lo vería y en Almería. Este fue el internacional en Almería, estuvo en el primer monográfico nuestro. Es curioso también el color del pecho. No cogió medalla. El color del pecho, claro, es que ese reflejo azul suele ser... Es que en teoría yo creo que este pájaro, como hemos hablado, estamos hablando de un pájaro que reduce la eumelanina en un 50%. Yo creo que este pájaro no ha reducido lo suficiente. Entonces, esos colores azules de exceso de eumelanina, yo creo que los tiene en la máscara. Y demasiado collar le veo azul también. Yo creo que debería de tener un poquito menos para ser un simple factor completo. Es un pájaro bastante de estudio, ¿eh? Porque la verdad es que ni el manto sigue manteniendo un manto. El manto sí. El manto buenísimo, sí. El manto es espectacular. Sí, pero fíjate, desde el comienzo de arriba, bueno, también en la foto puede ser, ¿no? Pero mira abajo la parte trasera, que es lo que hablamos siempre, cómo pierde color. Un pájaro, de las alas, sobre todo. Claro, y este pájaro está de arriba abajo completo. Sí. Adrián y Jorge, ¿este pájaro vosotros lo cogeríais para sacar doble factor? No, yo no. Me gusta la forma sí me gusta, pero después le veo yo más fallo que virtud. ¿Pero qué fallo le ves? El tema del color. También le puede dar color a los dobles factores, que según lo que estemos buscando. Tú le metes una hembra con color y el color que tiene ese pájaro, lo mismo te transmite bastante color.
ti Claro, a ti te gusta más que el pájaro doble tenga un poquito de color, que no sea tan amarillo pálido? O amarillo normal. Es otro dilema. A mí me gusta más la forma que el color. Yo doy siempre a la forma. Pero a mí en concreto me gusta el amarillo limón, que es contradictorio a lo que nosotros hablamos. en pecho blanco a lo mejor, ¿no? A lo mejor en pecho malva gustaría más verde que no Correcto, tan amarillo. correcto. Sí, es lo que hablamos. Nosotros digamos que se busca el manto verdoso. Exactamente. Hombre, a lo mejor este pájaro para trabajarlo en malva, en doble factor, sí, pero a lo mejor en blanco, ¿no? En malva doble. Ese pájaro es para trabajar, vamos, yo lo he trabajado para pechos clásicos. Ese es el padre de las hembras pasteles que viste el año pasado que gustaron tanto. Pues ese es el padre de esas hembras. Ese es yo el doble factor no lo trabajo. Yo siempre trabajo simple con clásica. Yo no voy buscando el doble. Sí, yo el doble factor no lo suelo trabajar, ni suelo trabajar el simple factor. Jorge, te escuchamos regular. El micrófono se ve que está tocando algo. No sé. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. Que yo no he llegado todavía a trabajar el doble factor. Yo sigo todavía con intentando mejorar el simple, ¿vale? Y creo que este pájaro sería bueno para trabajarlo en doble factor en pecho malva. Igual a lo mejor en pecho blanco, que buscamos el pájaro más limón, como por ejemplo dice Adri, ¿no? No sería conveniente, no lo sé ya. Yo tampoco, ya os digo que no he trabajado el doble factor ni en pecho malva ni en pecho blanco todavía. Todavía sigo con el simple. Llama la atención mucho también el color del pecho, ¿eh? Es muy violáceo. No parece que nada. Está rara la foto, la verdad. Bien. Adri, ¿tú de qué crees tú que depende el que sea amarillo más anaranjado o amarillo más limón? Porque yo los he visto pájaros bastante oxidados en amarillo limón y he visto pájaros igualmente oxidados en amarillo. ¿Tú a qué crees que puede ser debido a eso? Hombre, yo creo que debe influir el peso. Cuando trabajas pesos blancos, supuestamente te debería de aclarar algo el manto. Si trabajas pesos clásicos, pues te debería de oscurecer un poco los mantos, pienso. Y creo que yo lo llevo así. Porque el amarillo limón, Roberto, me imagino que será porque haya más caroteno o más... Más intensidad del hipocromo amarillo, claro, efectivamente. Es que el amarillo, bueno, también influye, porque aquí hay feomelanina, toda esta zona. Y esa saturación del amarillo, bueno, pues lo vamos a ver en función de la carga del hipocromo que tengamos, los machos más que las hembras, y luego dentro de los machos habrá más y menos, y dentro de las hembras más y menos, y de la carga de feomelanina que hay aquí, ¿eh? La carga de feomelanina también influye en el tono de final, definitivo, ¿no? Que veríamos en el vientre. Pero Roberto, cuidado con los dobles en cabeza negra, pecho malva, que hay incluso hembras que te cuestan, ¿eh? Sí, que crean ahí unas dudas. Yo te estoy hablando de las hembras doble, cabeza negra, pecho malva. Hay algunas hembras que tienen una... Ahora los vemos. A mí también me crean muchas dudas, porque algunas, si hay hembras que tienen gran intensidad del hipocromo, sí, me dejan un poco descuadrado. Miro el manto, intento descubrir a ver si veo algo por el manto, pero que me haga pensar que es una hembra, pero que no me deja indiferente. Sí, me deja con una poca duda, la verdad. Aquí ya vemos otro tono diferente ya. Aquí ya vemos un color apagado, ¿no? Esto no es lo que estaríamos buscando. Claro. Esto es lo que podría salir, Adrián, con un doble, ¿no? Yo te digo, mira, ese pájaro lo saqué yo en 2011. Ese pájaro es de 2011, fíjate si se han cambiado, ¿no? Sí. Este es de una hembra pastel con un macho... No han cambiado tanto, ¿eh? Lo que pasa es que ahora se ven algunos buenos, pero de estos hay muchísimos. Y salen colores malos, claro que salen. Sí. ¿Hembra pastel con qué? Esta es la madre era pastel y el padre era igual que él, un simple. Y yo observé reducción del tono verde oxidado que vamos buscando en los mantos. Por eso yo te digo que ha sido la única vez que yo he echado un doble por un simple. Saqué esos pájaros de ese color y no he vuelto a hacer más el cruz. Porque no, a mí es que me gusta mucho el
el simple, sobre todo en cabeza negra. Y yo los dobles dejé de trabajarlo. Desde entonces, no cuánto sea. Este pájaro, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Doble o simple? No, Este es simple. Es simple, vamos. Bueno, Miguel, mi duda. ¿Te tiras por lila, Anastasio? No, es clásico. Hazme caso, que lo saqué yo, tío. Es pecho clásico, pecho clásico. Miguel, tenía una duda. No lo dan pecho clásico. Miguel, tengo una duda. Dime, Roberto. En cuanto a los cruzamientos, Sí. tú, por ejemplo, no aconsejarías bajo ningún concepto simple con doble. ¿Por qué? Porque residualmente te saldrán simples de este tipo que no te llaman la atención. Yo pienso que sí. De todas maneras, Adrián, que sí los trabaja los dobles, que te diga él que tiene casas que tiene más experiencia en ese sentido que yo. Yo te digo que yo hice solo ese año ese cruce, lo que dio en cuanto a los mantos de los simples, observé reducción de color y no lo he vuelto a hacer. Si nos vamos a sacar doble, tenemos que meter simple por doble. Por ejemplo, ¿Y ese pájaro, según tú, qué es? ¿Ese? Hombre, tiene que ser un simple factor. Y yo sí. ¿Pero pecho? Pecho malva, porque si fuera pecho lila sería amarillo, ¿no? Es pecho malva, Anastasio. El color de la máscara en los lilas no es tan oxidado como muestra ese pájaro. Además de que, como dice Dani, sería amarillo, está claro. Sí, yo no he sacado ningún amarillo, pero es pecho lila. Pero lo he visto del Carlos. El Carlos los tiene y ya no sé si seguirá teniéndolo, pero el año pasado lo sacó. Aquí lo que pasa... Ay, perdón, Jorge, perdón. Y se parecen más a una hembra pastel que a un simple Ahí pastor. está lo que he comentado yo antes, que el tono del manto es más parecido al de un macho doble factor en pecho clásico que al de un simple en pecho clásico. Hablamos del lila simple. Sí. Pero Anastasio va por algo de lila, ¿no, Anastasio? Yo soy más por lila que por otra cosa. No puede, hombre, no puede ser. Correcto, debería ser amarillo, ¿no? Claro. Claro, es que el tono verde ese que tiene en la nuca oscuro, en un pecho lila, no lo tienes ese tono. Es más verdoso. Vale, de acuerdo. No quiero que nos extendamos mucho más, porque la intención no es nada más que ver un poco. Fijaros, aquí, por ejemplo, sí es lo que siempre digo, ¿no? Que hay más oxidación aquí que en esta zona de aquí. ¿No? Algunos pastel simples. Aquí tenemos un pecho lila. Pues sí, eso es un pecho lila, sí. Porque esto es amarillo limón. Sí. De lo que estábamos hablando, que para que se pueda ser un pecho lila, el otro no podía ser porque tenía que tenerlo. Quizás a este pájaro le falta un poquito más de verdosidad en el manto. Wow. Pero que ¿Este pájaro ha ido a concurso alguna vez, Guillermo? ¿Este es tuyo? Sí, este pájaro no es mío. Participó en el primer monográfico y iba en la gama lila. Además, me gusta la combinación, me gusta mucho. Es un pájaro... Puede pasar por hembra tranquilamente, ¿eh? Sí, además, hombre, por el criador te puedo decir que hasta casi 2 meses antes de llevarlo al concurso no sabía si era un macho o una hembra, porque claro, era la primera vez que le salía y desconocía de cómo me la había podido dar, hasta que empecé a verlo cantar. Se quedó sobre todo el collar que lleva, que siempre la hembra. Lo tiene muy clarito. Lo tiene muy clarito. Sí. Muy bonito, ¿eh? Precioso, precioso. Sí, es un pájaro muy bonito. Vale, pues... El contraste amarillo es precioso con el lila. Ya tendríamos todos los... Vamos a ver si queréis un vídeo de un... perdón. A ver. Va a ser la primera vez que pongamos un vídeo. Y... aquí está. Bueno, no sé si lo podéis ver bien. ¿Veis bien el vídeo? ¿Te da el play? Sí. Aquí tendríamos un simple dilución, pecho blanco. ¿Vale? Para mí es una combinación preciosa, ¿eh? Tanto los de pecho blanco como pecho lila, por la alteración fenotípica que hace, me llama muchísimo la atención, ¿eh? Y aquí es muy difícil conseguir una tonalidad uniforme. Dime, Anastasio. Una dilución más que lo da la mutación naranja. La mutación naranja da otro poquito más de dilución, aparte de la de pecho blanco.
Y entonces sale incluso más claro todavía lo que es el collar y... Manto. Correcto. Aquí tienes un detallito que falta porosidad, ¿veis ahí? Ahí falta un salto de color, pero bueno. Este pájaro es mío y estaba terminadito de mudar, terminadito, estaba acabando. Pues está precioso, ¿eh? Con 4 puestas y 4 claras, a ligera. Eso es muy normal, ¿eh? Entonces no se puede, Adri. Bueno. Ay, qué lástima. Aquí. Vale. Os voy a enseñar ya que estamos con los machos. Vamos a ver algunos machos. Me decía un poco, para no extendernos mucho, me decía un poco a ver cómo hacéis para sacar este pájaro, ¿no? Este tipo de pájaro. Este es un doble en pecho blanco. Otro en pecho blanco, en cabeza naranja. Aquí la lástima es que no se ve. Es muy interesante que en los dobles se ve un tono todavía verdoso, ¿eh? Y a mí eso me llama mucho la atención. Para mí es el color ideal, ¿no? O sea, un amarillo no. Tiene que ser un tono correcto de eucalina, porque si no estaríamos ante un hino, ¿no, Miguel? Sí. Y para un hino no... Estas son las fotos que tenemos. A ver, Adrián, ¿cómo haces tú para sacar esos tonos, esos pasteles, sin perder tamaño? ¿Qué combinaciones haces? Porque lo que está claro es que para sacar tamaño lo que tiene que tener tamaño. Eso está más claro que el agua. Y cuando trabajamos el doble no podemos meter clásico. Entonces, tienes que tener una base buena de pasteles, que sean grandes, porque yo tengo pasteles que pueden ser igual que cualquier clásico. No los más grandes, pero no los clásicos más grandes, pero sí que la media. Pues entonces yo con la talla no tengo problema, digamos. Después, para sacar dobles con para trabajar pesos blancos, pues yo intento siempre meter blanco por blanco. Simple factor por doble factor blanco. Ah, o sea que tú no cruzas doble con doble. Sí, doble con doble. Claro que cruzo. Que me riña Anastasio, pero que yo. No, sí, claro, lo que está diciendo es que lo cruza, pero que lo hace blanco con blanco. Vale, pecho blanco, vale, de acuerdo. Y cuando tú cruzas sucesivamente doble con doble, siempre es lo que dice Anastasio, yo también lo he pensado. Hay que refrescar. Si refrescas te quita el problema, ¿no? Es que... Hay que refrescar. Una vez que tú llegas al doble, ya llegas, digamos que llegas a lo último. Entonces, ya el pájaro de ahí poco más puedes sacar. Ya te lo tienes que llevar. Yo intento llevar clásico. Y empiezo otra vez. Bien. Es decir, tú empezarías con el clásico y cuando cruzas con el clásico, tu gran problema es, lo primero, que no sacas dobles. Y claro. Para mí sacar simple es que hay que perder tiempo. Es que no me llama la atención. Ya. Y si tú metes un simple con una hembra clásica, alguna te saldrá doble. Y las que te salgan doble, ¿te salen con fugas melánicas o no? Eso depende también. Te pueden salir buenas, te pueden salir con fugas, depende también de los mantos, depende de muchos factores. Que tú cuando coges un clásico, lo que buscas es un clásico grande. Yo busco normalmente busco clásicos grandes para que mis pasteles no pierdan tamaño. De ahí saco simple y me voy al doble. Bien. Vale, y para ti... Pero que yo trabajo mucho doble con doble, simple con doble y es como trabajo. Y cuando llego al doble, una vez que tengo el doble, pues me voy a para atrás. Claro, simple con doble y tú los simples que te salen los eliminas directamente porque no te gustan y porque no te salen también buen color. O si te correcto. Las dos cosas, ¿no? Sí, suelen fallar más de color. ¿Los dobles con doble no pierden en la cabeza intensidad? Como todo. En el cabeza roja, ¿eh? Cabeza roja y cabeza naranja te hablo. Concretamente, ese que están ahí de la foto, ahí, el peso blanco, cabezas rojas, fue tu campeón en Almería, campeón de España, y es doble por doble y la cabeza que tiene es preciosa todo lo que tiene. Este no es el otro, peso blanco, este hermano. Lo que pasa es que en la foto esa se ve un poquito como si hubiera perdido de color en la foto que hemos puesto antes. ¿En la cabeza te refieres? Sí, en la cabeza, claro, yo como está diciendo Miguel, yo en teoría pues se tiene que haber una cabeza roja como parece ser que tiene este,
Este tiene un cabezón. Es precioso. Este tiene una cabeza. Este es hermano del peso blanco que está ahí también. Esos son hermanos. Y ha salido uno peso morado y peso blanco. Y son los dos hermanos y los dos son campeones. Impresionante la intensidad del abdomen, que no pierde ni la más mínima luminosidad de un clásico. Pero sí pierde manto. Sí, manto sí. Pero fíjate el pecho, qué color tiene y qué abdomen. Que es que no he perdido nada más. Y la máscara. Pero melanina ahí por un tubo. Pues este pájaro está este año con una clásica. Y los simples que me han salido no me gustan el color. Con una clásica, en teoría, para ganarle talla, sí, ¿no? No, por talla no, porque digo, vamos a refrescar otra vez, ya lo que estamos hablando, para no meterlo con otra hembra amarilla, otra doble factor, pues le voy a meter una clásica para reforzarlo. Saca simples factores, pero no me cuadra. ¿Y lo simple por qué no te gusta el color? ¿Qué es lo que... No me gusta. Yo lo que le veo ya en el manto lo veo muy claro. Yo lo he trabajado por la clásica, digo, para que cojan. No es porque no cuadra la collera, porque estamos hablando de una collera, no estamos hablando de 10 colleras. ¿La que le has puesto es una hembra de hermosidad? ¿Tiene buen color? Sí, tiene buen color, pero ahí es lo que iba. Sí, muchas veces pero no me ha cuadrado los pollos. Y muchas veces no casan y... Correcto. ¿Qué te ha dado como son? Por los simples factores no me cuadran el color. Pero te habrá dado hembras pasteles, todas las hembras pasteles, y esas habrán salido bonitas. Pero es que la cosa que no han salido hembras, han salido simples. O sea, ¿todo lo que te ha dado macho? No, es que no le he sacado mucho, le he sacado 4 o 5 pollos y han salido, los machos son simples. Y hembras no le he sacado. Entonces cuando yo veo en la niña que son simples, me da hasta coraje, porque no veo ni un pico amarillo. No veo ni una hembra pastel y digo, ya me da hasta coraje. Y lo que estoy diciendo, no me ha cuadrado. Espérate a que mueven, a ver qué es lo que te sale. A ver, ahí están, ahí. Pero no tienes paciencia, coño. Estamos muy siguientes desde niño. No, ese pájaro tiene una oxidación espectacular, espectacular. Entonces, con una clásica, yo creo que ahí iría con la clásica más que a mejorar el color, a mantenerlo y sobre todo, yo creo a ese pájaro lo único que se le puede achacar un poco de tú tienes mejores cabezas en casa que ese pájaro. La cabeza de ese pájaro... Sí, correcto. Lo único lo que veo yo que se podría mejorar la forma de la cabeza. Claro, un pájaro del día. Un pájaro ya que tiene 2 años, 3 años, ya tenga ya. Ese pájaro de colores es un espectáculo. Y en talla parece que es bueno también. El tema de la cabeza yo creo que es lo único que se puede... mejorar, sí. Estoy contigo. Y espérate lo simple a ver qué tal, a ver qué moda hacen. Hablando de hembras. Bueno, ahora vamos a hablar de hembras. Aquí vemos en doble dilución. Da igual que sea pecho blanco, sigue apareciendo, si os fijáis, el collar. Es hembra, ya nada más que de por sí, por la máscara, por el color del manto, que es un poco con un lipocromo más marfil, ¿no? Y el pecho blanco, que coincide en este caso, ¿no? Pero que sigue siendo así. Yo en hembras pecho blanco, para diferenciar muchas veces hembras de macho rápido, lo que suelo mirar siempre es justo el cambio de color, o sea, el inicio del vientre, el amarillo. Justo ahí, donde has puesto la cruz. Ahí es donde yo miro. Pues sí, es un sitio es un punto muy interesante. ¿Sí? Los machos en pasteles, en pecho blanco, suelen marcar esa zona más oscura. Los simples suelen marcarla, no rayas rojas, pero sí más intensidad, y las hembras lo tienen más homogéneo desde la cloaca hasta arriba. Los machos suelen degradarlo un poco más. Yo por lo menos observo ahí. Sí. Yo estoy completamente razón. Es un punto crítico, un punto de referencia, digamos. Sí, desde luego. Ayuda bastante. Aquí es más lo contrario, pero es macho. ¿Vale? Ahí se ve que es un macho. En este caso. ¿Veis? Aquí, a pesar de ser pecho blanco, no vemos nada de collar, como decía Anastasio. Pues es doble. Está ausente. Por ese eso pájaro doble. Claro, es una forma. Claro. También es una buena forma de diferenciar lo que dicen que hay mucha gente que tiene las dudas esto entre los simples en pecho blanco y los dobles. Es esto. Aquí, justamente aquí, pues uno lo tiene blanco y los simples
sería gris normalmente. Sí, veríamos un poquito del collar, que se vería un pelín reflejo azules, pero como no vemos nada aquí, pues nada, está claro que es doble. ¿Vale? Este no tienes duda. Aquí un pajarito doble, pecho clásico. Sí, sí es verdad que vemos mucho la dilución alar. Yo no lo atribuyo a que sea un pájaro malo, sino que simplemente esta dilución en las grandes plumas es igual que en las pequeñas plumas del dorso, lo que pasa es que la vemos más desarrollada. Entonces, es mucho más difícil ver un fallo aquí que verlo aquí, porque aquí solo se aprecia una parte de la pluma y aquí se aprecia todo el conjunto de la pluma. Si el conjunto de la pluma no tiene carga melánica, lo vamos a ver rápido aquí. Muchas veces en pájaros de segundo año también ya le oxida un poquito más. Sí. También de pájaro nuevo de un año a segundo año se nota, ¿eh? Bueno, entre otras cosas porque las remeras el primer año no las ha cambiado. Normalmente no. Las remeras son las remeras de nido, sí, en la mayoría de los casos, y entonces no tiene la tonalidad que tiene que tener. Bueno, ¿este pájaro de quién es? Es mío. Pues dinos cómo se saca este pájaro. Con fuerte. ¿Ese pájaro ha ganado algún premio? Este pájaro no, pero concretamente este pájaro estuvo en el primer monográfico que hicimos, sí, y estaba con 88 puntos. Pero ese pájaro paraba en seco a todo el mundo que pasara por allí, porque este pájaro tiene el doble que cualquier pastel que tú te vayas a encontrar de tamaño. Sí, lo tiene. Paraba en seco todo el que pasaba por el pasillo. Sí que es verdad que ahí se ve un poquito mejor, pero el peso le fallaba. El peso, que yo creo que por ahí es donde le pegaron. Ah, vale. Le fallaron en color, ¿no? Se le ve sucio el pecho blanco. ¿Eh? ¿Por qué dice que le castigaron por el pecho? ¿Se le ve sucio? Porque lo tenía sucio. En aquel momento, ahora no, ¿no? Ahí la foto no, pero lo tenía sucio. Vale. Si te lo enjuicié yo, seguro que le castigué en el pecho. Pues tú tuviste la culpa entonces. Esta es de Dani, esta no me falta alimentarla. Mira, que esta es una hembra, sí, además lila, ¿eh? Buah. Me encanta esta combinación, ¿eh? Os lo digo de verdad. Es preciosa, la forma que tiene ya es... La combinación es preciosa, macho. A mí, desde luego, me llama mucha atención, Guillermo. Anímate con los pasteles. No, pero que yo lo he intentado. Si yo no lo tengo que no porque se me ha ido mal. Si no, había echado 2 parejas para tirar con estos, pero no. Para el año que viene será. Bien, de acuerdo. Este sería. No, este es un doble. ¿O esto qué es? ¿Lila también o no? No. Eso es una hembra pecho clásico, ¿no? Es una hembra pecho clásico. Ahí está. Una hembra pecho clásico, yo creo que es muy buena y de un color muy bueno, ¿eh? Pero bueno, ¿eh? El color es muy bueno. Lo que pasa es la fotografía, yo creo que no le hace mucha justicia porque la cogió en una postura un poco rara. Sí, la postura. Sí, pero es lo que hemos hablado. Hoy en día, es lo que hemos hablado. Hoy en día hay pájaros con mucho mejor peso, ¿eh? Un peso que casi no lo diferencia de un doble facto maso, ¿eh? Claro. Claro, es que tienes duda de si es lila, ¿eh? Sí, esa hembra. Esa no tiene mucho duda, ¿eh? Mira otras veces. Sí. Bueno, pues más o menos ya tendríamos. Y algunas se pueden diferenciar un poco más por la máscara. Sí. Bueno, yo creo que más o menos ya tenemos un poco hablado todo lo que vienen siendo los pasteles. No, tampoco quería que nos extendiéramos mucho más. Sí me gustaría que concretásemos un poco las afirmaciones por las que la gente debería de basarse, o en base a vuestra experiencia, la gente debería basarse a la hora de seleccionar pasteles, ¿no? Es decir, que para sacar buenos pasteles un factor siempre tienes que recurrir al clásico o tirar de clásico. Tú podrías ser un gran criador, cualquier persona podría ser un gran criador de pastel un factor sin quedarse ni una sola hembra reproductora de doble factor. Siempre utilizarían machos simples, hembras clásicas. Esa sería la combinación para sacar simple factor de calidad, ¿no? Y luego, para sacar doble, ya tendríamos que utilizar siempre doble. No porque siempre cruces doble con doble va a sacar peor pájaro en cuanto a tamaño, quizá en cuanto a color algo afecte, ¿no, Adrián? Depende. Algo afecte,
Claro. Y desde luego tendremos que utilizar de vez en cuando simple. Claro. Yo creo que es la mejor combinación, simple por doble, como dice Anastasia siempre. Macho Vale. simple y la hembra pastel. Para sacar buenos dobles, lo ideal sería esa, la combinación. Ponerle siempre la madre es pastel, no puede ser otra cosa. Correcto. Correcto. Vale, pues en base a eso, y no sé si tenéis alguna idea más. La sorpresa que por lo menos yo me llevaba, porque yo el concurso no lo he visto nunca, el pastel Pecho lila. espectáculo, ¿no? El pastel pecho blanco en simple y en doble, para que hay que estar muy atento a la hora de distinguirlo, como ha dicho Anastasio, el tip que nos ha aconsejado el collar, desde luego, ese es el mejor momento. El tip que nos ha dicho Miguel de fijarse justo al final del pecho, la intensidad del hipocromo, que es un sitio muy interesante para ver la intensidad del hipocromo, y ahí es donde podemos distinguir si es macho o hembra. Y no sé, si se me escapa alguna cosa más. Yo me gustaría añadir no solamente ya en cuanto a los pasteles, sino al diamante de Gules en general, que es un pájaro que tú cuando empiezas a trabajar con él, tú tienes que pensar que el pájaro es un lienzo, ¿vale? Tienes que ver en qué punto está el pájaro y a dónde quieres llegar con él. Entonces, en función de lo que tú te encuentres para trabajar, tendrás que buscarle una pareja adecuada. No, es decir, no es que los pasteles no se pueden trabajar entre sí porque si no se pierde. A ver, los cruces se pueden hacer, como bien ha comentado Adrián, ¿no? Lo que tú no puedes es repetirte, ¿no? Si tú vas trabajando pastel por pastel, luego tienes que volver de otra vez al clásico. Y así, en realidad, es con todo. Tienes que ir viendo dónde está el pájaro y a dónde quieres llegar con él, qué le falta y a trabajar. Otra cosa, hablando de lo que has comentado, se me acaba de ocurrir, buscamos un dorso que no sea inhibido completamente. Es decir, nuestra intención en los pasteles dobles no es sacar un dorso amarillo. Eso ya lo conseguimos con el lino. Eso no da identidad al pastel doble, ¿no? La identidad del pastel doble se logra con una ligera pátina de un verde, un reflejo verdoso, ¿no? Que no perdamos ese reflejo verdoso en los dobles, sobre todo en pecho clásico, ¿no? En pecho lila o en pecho blanco, pues será prácticamente imposible conseguirlo, muy difícil, ¿no? Por no decir imposible. Ahí sí, pero en pecho clásico, que no perdamos esa pátina o ese velo verdoso, ¿no? Y no sé, si tenéis alguna cosa más que comentar, agradecer eternamente al club que pueda estar yo, al menos por mi parte, ¿no? Agradeceros poder estar aquí con vosotros, porque de verdad estoy aprendiendo mucho de golf. Estoy aprendiendo mucho, mucho más de lo que pensaba que iba a aprender, porque claro, yo he criado golf, pero no he criado golf a nivel gran competición, como estáis haciendo vosotros, ¿no? Y eso se nota. Esa especialización se nota. Es muy corta en intensidad de tiempo, ¿no? Porque los criadores que llevan tiempo no llevan como Anastasio. No hay muchos criadores que lleven 20 años criando golf, no hay muchos criadores que lleven 10 años criando golf, pero sí hay muchos criadores que se especializan en una determinada gama, y eso es muy interesante. Ese es el siguiente paso, y eso hace que España pues sea número 1 en golf. Es justo esto, la especialización, ¿no? Yo quería decir otra cosa también, que no se quede en el tintero. La mutación pastel no tiene absolutamente nada que ver con la INO, porque se tiende al ser las dos amarillo, se tiende a pensar que se pueden combinar las dos para sacar, se pueden combinar evidentemente igual que se pueden combinar con el azul o con el bruno o con la que sea, pero son mutaciones totalmente independientes y que no tienen absolutamente nada que ver. ¿De acuerdo? Eso lo quería que dejara más o menos. Bueno, pues nada, si no tenemos nada más que comentar. Yo quería dejar un apuntito sobre el tema de aprender y demás. Por ejemplo, como os he dicho, Anastasio lleva toda su vida criando y hasta ha tenido que aprender a corretazos, como él dice. Pero nosotros tenemos hoy en día una herramienta muy importante que son los clubes, los grupos, que hoy en día cualquier persona que empiece en el mundo del bus es que tiene el libro abierto. Tú lanzas una pregunta a un club como tenemos nosotros y hay compañeros que te contestan, redes que te lo pueden decir. Hemos avanzado mucho. Hoy en día es muchísimo más fácil criar bus y aprender. De eso va a cualquier creador, le compra cualquier pájaro medio que y ya va tirando para adelante.
Y hoy en día yo creo que lo importante es que los que estén empezando que se metan en algún club y que pregunten y que se informen. Es la única manera de aprender. Sí, que se sirvan de apoyo del club, Guillermo. Correcto, sí, pues por eso estamos intentando, sí, desde que se inició el club es trabajar y ayudar a la gente. En eso se basaba el club y en eso se ha realizado todo. O sea que, pues agradecer en este caso a los compañeros, a Jorge, a Adri, a Anastasio, a Miguel, esta charla de pasteles, seguiremos haciéndola y seguiremos inventando más cosas y seguiremos con todo el tema del club y del Diamante de Bull. O sea que agradecer a todos los compañeros la reunión de hoy.